Y es que todo en la naturaleza es matemáticas, todo en la creación y la existencia está codificado en números. Miremos por ejemplo la secuencia Fibonacci. Se obtiene sumando dos números anteriores en la secuencia. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 5 más 3 es igual a 8, y así sucesivamente. Podemos obtener la proporción áurea dividiendo dos números Fibonacci consecutivos. Así es como, por ejemplo, el número 89 es un número Fibonacci y el número siguiente en la secuencia es 144, y 144 dividido por 89 nos da la proporción áurea. ¿Se da cuenta? Podemos ver la secuencia Fibonacci y la proporción áurea literalmente en todo lo que existe en nuestra realidad. El número de pétalos de una flor es usualmente un número Fibonacci. Las lilas tienen 3 pétalos, el ranúnculo tiene 5, la achicoria tiene 21 y las margaritas tienen 34. Si esto no le parece lo suficientemente hermoso, resulta que el espacio entre cada pétalo está organizado en un círculo que obedece a la proporción áurea. ¿No le parece esto algo sublime y maravilloso? A medida que un árbol crece, el número de ramas que crea siempre lo hace en un número Fibonacci. Y no solo ocurre con las plantas, los animales también. La proporción que define a las abejas macho y hembras en una colonia es proporción áurea. Y nosotros no nos quedamos excluidos. El cuerpo humano también está diseñado según la proporción áurea. Y es que la mayoría del diseño de nuestro cuerpo obedece a los números 1, 2, 3 y 5. Una nariz, 2 ojos, 3 segmentos en las extremidades, 5 dedos, un hígado, 2 riñones, 3 ramas principales de la aorta, 5 lóbulos pulmonares, etc. Las proporciones de tu cuerpo, como la distancia desde tu hombro al codo y desde el codo a los dedos de las manos, están diseñados según la proporción áurea. Incluso el ADN mide 34 angstroms de largo por 21 angstroms de ancho. Todo, absolutamente todo en el universo, está codificado según la proporción áurea y los números Fibonacci. Desde las espirales de las conchas marinas a las espirales de las galaxias. Y esto es matemáticamente demostrable. Solo una mente obtusa podría decir que todo es una simple coincidencia. Resulta muy curioso que un grupo de científicos que trataron de refutar la teoría del universo simulado, de hecho terminaron probándola, ya que no importa lo que estudiemos si es del tamaño de un electrón o de un cúmulo galáctico, siempre encontraremos que todo obedece a los mismos patrones matemáticos de diseño. Todo obedece a las mismas reglas numéricas, lo que en otras palabras se traduce como un programa computarizado. Para simular un universo entero, obviamente se necesita una tecnología que supere cualquier cosa que nosotros podamos siquiera soñar. Pero eso no significa que no exista. La ley de Moore dice que la potencia informática de los humanos se duplica cada 18 meses, y esto ha sido cierto por al menos 50 años. Y aunque en la actualidad ha ido disminuyendo esa velocidad, por más que parezca lo contrario, se debe a las limitaciones físicas, es decir, asumiendo que podemos hacer que los microchips sean cada vez más pequeños, lo cual ciertamente ocurre, la inteligencia artificial sobrepasará a la humana dentro de los próximos 60 años. En los 80, el juego más avanzado tecnológicamente era Pong, 2 rectángulos y un cuadrito en la pantalla. Y solo 40 años después, tenemos videojuegos con gráficas súper realistas que difícilmente podrían distinguirse de la realidad. Imaginemos cómo lucirán los videojuegos dentro de 80 años. Pero para simular un universo como el nuestro, ¿qué clase de tecnología se necesita?
Se estima que hay 10 elevado a la 80ª potencia de átomos en el universo, y pondremos ese número en la pantalla solo para que nos demos una mejor idea. Si cada partícula necesita 128 bits para calcular su posición y momentum, necesitaríamos 10 elevado a la 83ª potencia de bits solo para los datos de almacenamiento de la simulación. También necesitamos el poder computarizado necesario para vigilar lo que hace cada una de esas partículas, y ni siquiera existe un nombre para la cantidad de bits necesarios para eso. Y ese poder solo sería para las cosas que hay en el universo, pero todavía nos faltaría muchísimo más para la conciencia de todas las criaturas que lo habiten. Y conciencia no es lo mismo que inteligencia, porque si hablamos de inteligencia, entonces debemos saber que el cerebro humano puede realizar 100 trillones de cálculos por segundo, lo que en informática serían 100 teraflops, que multiplicados por los miles de millones de personas que existen tan solo en este planeta, los números que resultan son ridículamente incalculables. Y para tener energía suficiente para sostenernos a nosotros y todas las millones de especies en el universo, tiene que existir una fuente en algún punto de la realidad que suministre lo necesario. Estamos hablando de una gran fuente de energía que realmente nuestra mente humana no podría jamás siquiera imaginar. Es imposible vislumbrar cualquier cosa parecida a lo que sea que nos sostiene. Limitar la materia a la velocidad de la luz resulta una ley muy útil en la programación para mantenernos a todos en el lugar que se supone que debemos estar. La mecánica cuántica, como el experimento de la doble rendija y el entrelazamiento cuántico, solo tienen sentido si obedecen a algo parecido a un programa de computadora. Solo tienen sentido si obedecen a algo parecido a un programa de computadora, porque solo el programa puede ignorar las leyes de la física e ignorar el concepto mismo del tiempo. Un asunto muy conveniente para la teoría del universo simulado es que absolutamente nadie puede probar que no es real. El Big Bang pudo ser el inicio de la simulación, y si no hemos contactado con extraterrestres abiertamente en este punto del espacio-tiempo en el que nos encontramos, es porque simplemente el programa se diseñó para que no lo hagamos todavía. Bajo esta lógica, el libre albedrío es una ilusión que nos permite sentirnos libres, pero es ficticia, porque en realidad todo ya está programado. Y la posibilidad de libertad de un personaje del juego que haga algo fuera del diseño podría hacer colapsar todo el videojuego. Cualquier programador lo sabe, pero entonces volvemos a la gran pregunta: ¿quién rayos creó esta simulación? Si pensamos en que el creador de esta simulación es una inteligencia omnisciente que existe fuera del espacio y el tiempo, y que está fuera de cualquier comprensión humana, suena muchísimo a la idea de un dios. Pero no el barbudo enojado de la Biblia, sino un dios realmente incomprensible, que es más parecido a una energía absoluta, que forma literalmente parte de todo, a todos los niveles de la existencia. Y así como nadie puede probar que la teoría del universo simulado está equivocada, nadie podría probar que en realidad ese Dios omnisciente no existe. Si todo lo que hemos dicho en este documental es cierto, entonces llegaremos a una de las posibles verdades más esperanzadoras o incómodas, dependiendo de quién la reciba. Y es que si algo maravilloso y sublime ocurre, o si algo horrible y catastrófico ocurre, en realidad podríamos decir que cualquiera de los dos sucesos solo son parte de la simulación, son parte del juego. Eso significa que entonces cualquier cosa que hagamos, buena o mala, en realidad no tiene consecuencias. No hay cielo ni infierno para nadie. La respuesta a esas preguntas podríamos juzgarla con base en la observación de la programación del universo, ya que indudablemente ahora formamos parte de la simulación, y nuestras acciones aquí, programadas o no, sí que tienen consecuencias. El cielo y el infierno están aquí, y la estadía en esos lugares
depende de qué clase de visión tenga el individuo acerca de lo que le rodea. Por tanto, el infierno y el cielo podrían ser simplemente estados de la conciencia, aquí y ahora, y no un premio o castigo futuro. Podría ser que cuando morimos, en realidad despertamos de la simulación a la auténtica realidad. Ese es otro tema para este canal. Por favor, suscríbase y síganos si quiere conocerlo. Para Alien Truth, Edward Betancourt.